Muy buenas tardes, apreciados amigos de la Escuela Virtual Ambiental que se ha implementado con el apoyo de la Federación de ONGs del departamento. Queremos hablar un poco cuál es el propósito de la Escuela Virtual Ambiental EVA, que hemos concebido desde el Comité de Educación de la Red de Veedurías Ambientales de Caldas. Se trata finalmente de buscar la apropiación social del territorio, porque el territorio ni es de los alcaldes, ni de los académicos, ni de los planificadores, sino de la gente que lo vive. Y uno vive el territorio en función de la forma como lo considere, como lo trate, como lo perciba. Entonces, esa percepción y ese tratamiento no es viable si la gente no conoce el territorio, porque no sabe qué tiene, y lo que no se conoce no se puede querer. Para amar el territorio hay que conocerlo, pero se necesita también un conocimiento que sea, además de real y actualizado, que tenga una visión crítica, en el sentido de no percibir el territorio como un instrumento, sino como una construcción social e histórica. ¿Por qué? Porque si lo instrumentalizamos, vamos a terminar explotando el territorio y no construyendo el territorio. Si uno el territorio lo trata como un recurso y no como un patrimonio, pues recursos el oro y el petróleo. Pero resulta que la biodiversidad, los suelos de cultivo y la cultura hay que verlos como patrimonio porque hay que construir y dejarle algo a las futuras generaciones. Así que con la escuela ambiental estamos intentando generar un instrumento didáctico para que nos podamos poner de acuerdo en las visiones que podemos tener del territorio desde diferentes zonas de Caldas, porque habrá audiencia en La Dorada, pero la habrá en Río Sucio, al igual que en Manizales o que en Aguadas. Si en los diferentes municipios de Caldas vamos percibiendo de forma común algunas ideas fundamentales que entre todas las enriquezcamos, entonces Caldas puede ser un constructo cultural y no una colcha de retazos. Un territorio integrado con una visión sistémica que sea compartida por todos, y cuando nosotros tenemos algo que compartir, nos podemos unir. La gente, cuando uno convoca a la gente, llega cuando tiene algo que compartir con ella. Ese es el propósito, entonces, en general, de la Escuela Virtual Ambiental EVA. Estando muy de acuerdo con lo que plantea el doctor Gonzalo, quisiera adicionar que la Escuela Virtual Ambiental, digamos, lo que tiene el propósito también de promover acciones de formación ambiental territorial relacionadas con el control de la gestión pública a través de la implementación de procesos educativos virtuales y presenciales, porque hemos querido reconocer que es muy importante aprovechar la tecnología, en este caso virtual, pero no solamente dejarlo a lo virtual, sino que también hagamos unos encuentros presenciales de la escuela para analizar precisamente lo que se avanza, los problemas que se tienen, las propuestas que se presentan y las alternativas que se construyen, digámoslo, para hacer de la escuela un proceso continuo de mejoramiento. Digámoslo que como actividades que hemos realizado hasta ahora, digámoslo a nivel metodológico, ha sido el diseño, el monitoreo que hemos tenido ya desde octubre del año pasado hasta ahora, el seguimiento y unas evaluaciones
que se deben hacer precisamente por los actores correspondientes de la red de veedurías y en este caso de organizaciones ambientales que se puedan sumar a esta iniciativa. Como le decía el doctor Gonzalo, una de las visiones más importantes de la Escuela Virtual Ambiental es precisamente conocer el territorio, porque como lo dijo, el territorio que no se conoce no se quiere, no se ama. Entonces, de tal manera que es muy importante el conocimiento del territorio. ¿Y quién más para conocer el territorio sino las personas que lo habitan, las personas que también hemos tenido una formación acerca del territorio, porque es necesario, digámoslo así, hacer un análisis de qué es lo que pasa en el territorio caldense en materia ambiental, identificar la situación ambiental del territorio, sus alternativas y sus propuestas. También quería decir que como es necesario conocer el territorio, es necesario también que la comunidad participe en la planeación de su territorio y que esa planeación de su territorio tenga un componente participativo de fondo, no solamente bajo unas premisas, digamos, superficiales de participación, sino que realmente las comunidades participemos o participen en la planeación del territorio como un elemento estratégico para el conocimiento del territorio, porque participación en la planeación del territorio se convierte en un elemento de conocimiento del territorio. Y por último, decir que nuestro objetivo también es presentar una serie de alternativas y de propuestas frente a la situación ambiental que se presenta en nuestro territorio caldense. Ya hemos avanzado en un comienzo con la subregión centro-sur, posteriormente hicimos con el Magdalena caldense o el Bajo Oriente y continuamos hace ya 20 días con el Alto Oriente caldense, hoy con el tema situación ambiental del Alto Oriente, alternativas y propuestas. Doctor Gonzalo tiene la palabra inicialmente en esta primera parte. Bueno, entonces quiero aludir a este territorio, el Alto Oriente, como una subregión forjada en oro, panela y café. Estamos en el Alto, es el Alto Oriente ahora. Creí que era el Alto Occidente. No, entonces no es esa, no es esa. Entonces vamos a hablar del Alto Oriente. Entonces, en el Alto Oriente de Caldas nosotros tenemos municipios como Pensilvania, que comparte con Samaná el bosque de Florencia. Por supuesto que la mayor proporción está en Samaná, pero Pensilvania es la que pertenece al Alto Oriente, con un 30% o 25% de ese ecosistema estratégico que a mi juicio puede ser la región de mayor biodiversidad en aves que tiene el departamento de Caldas, aunque sabemos que en batracios, en ranas, es el número 1 a nivel mundial, en anfibios. Bueno, también tenemos, además de Pensilvania, tenemos a Marquetalia. Marquetalia es una población en donde predominan también los ecosistemas y el patrimonio hídrico. Y la idea de Marquetalia es que este municipio pueda hacer de su mayor fortaleza económica hacia el futuro, al igual que Samaná,
el tema del aviturismo y también, al igual que en Norcasia, hacer de su mayor potencial económico el patrimonio hídrico. Son dos líneas que pueden surgir básicamente en Marquetalia. Lo subimos un poquito y encontramos a Manzanares. Y resulta que en la interacción entre estos dos municipios, Marquetalia y Manzanares, la frontera con el Tolima, que es con el río Guarinó, se vincula con el municipio de Fresno. Cuando hablamos del municipio de Fresno, estoy diciendo que es un municipio con alrededor de 90 veredas, es un municipio profundamente rural. Y la parte de abajo, que es muy cafetera y también aguacatera, invita a que nosotros, los caldenses y los tolimenses, tengamos una alianza para construir un puente en la vereda de la Marina sobre el río Guarinó, justamente en la vecindad de esta frontera entre Manzanares y Marquetalia, para que el día de mañana Fresno también se integre con el Líbano, mirando hacia el río Gualí, pero también Fresno se integre con Pensilvania y pasando por la frontera de Marquetalia y Manzanares. Y desde Pensilvania nos vinculemos nosotros con el municipio, con una población de Antioquia, que es Río Negro, buscando nosotros la conexión por Puente Linda, con un proyecto vial, ¿cómo se llama la carretera que está ya James pensada? La vía del Renacimiento, ¿no es? No, sí es. No, no es. Bueno, en todo caso, aquí es importante señalar que en Caldas siempre estamos pensando que el oriente, el Alto Oriente y el oriente en general de Caldas se tiene que vincular a Manizales. No, tenemos que buscar que estos municipios se integren transitando de norte a sur con Antioquia y con el Tolima. Y si se articulan con Antioquia y con el Tolima, miren lo que significa que Fresno se articule se articule con Pensilvania, y Pensilvania también a su vez lo haga con Antioquia, Eso es un verdadero desarrollo mucho más prominente que traer una carretera como la famosa transversal biotransversal de Caldas, dañando el páramo con un corredor de 300 metros de ancho, haciendo uso de la vieja vía que integraba a Marulanda con el municipio, con el municipio de Neira, o si quiere, pues con Cementos de Caldas para llegar a Manizales. Bueno, yendo entonces a Marquetalia y a Manzanares, podemos pasarnos juntos también a pensar en qué es Marulanda, porque Marulanda es un poblado lento que tiene una zona de provincia en la zona más cálida del río Guarinó, y entonces aquí es importante pensar que cuando se desarrolló la carretera que va de Marulanda a Salamina, estaba haciendo por San Félix uso de la parte más bajita de la cordillera central en el territorio caldense para cruzar la cordillera. Entonces, con mayor razón, si la idea de Caldas es que fortalezca la vía Vieja Magdalena, que también fortalezca la vía que va de Salamina a Marulanda para conectarse con este territorio, pero que ese territorio busque una conexión interna con un corredor que vaya desde el Líbano, pasando por Fresno, siguiendo por Pensilvania, y ahí articularía Manzanares y Marquetalia, y finalmente llegar hasta Antioquia por esta vía que no recuerdo, si yo dije que es del Renacimiento, pero de pronto no se llama así. Bueno, ahora otra cosa importante. En este territorio
La característica es que hablamos de un territorio donde los terrenos varían en menor proporción de ondulados a una mayor proporción en terrenos altamente quebrados o afectados. Posiblemente la proporción de territorios ondulados versus quebrados puede ser de 3 a 7, 30% ondulados y 70% territorios quebrados. Pero todos con una oferta hídrica muy abundante y con ecosistemas también altamente abundantes. Entonces, ¿qué problemas tenemos en el territorio? Estamos hablando de la región con mayor patrimonio hídrico que pueda tener el departamento, no solamente por los ríos, sino por las precipitaciones, porque si las precipitaciones anuales y manizales están por el lado de los 1.700 milímetros anuales, en esta región las precipitaciones varían desde los 1.500 hasta 4.000 milímetros anuales. Entonces, el patrimonio hídrico es una fortaleza. Pero aquí el asunto es que el desarrollo hidroenergético del departamento, cuya mayor potencia instalada se asocia al sistema de miel, no se ha traducido en una verdadera situación u oportunidad de desarrollo para la gente. ¿Por qué? Porque es en un municipio como es Norcasia, donde se concentran los beneficios económicos de esta región, pues Norcasia, que tiene un Producto Interno Bruto similar al Producto Interno per cápita de Manizales. El per cápita de Norcasia es muy similar al per cápita de Manizales y de Marmato. Pues al igual que en Marmato, lo que hay en Norcasia muestra que hay un enclave económico. La plata es mucha la que llega, pero esa plata no le llega a la gente. Entonces, por eso estamos nosotros desde la Escuela Ambiental pensando en que tenemos que tener una cultura del agua, pero una cultura con responsabilidad, no solamente ambiental, sino también con responsabilidad social. Cuando hablo de responsabilidad social, es que los beneficios se irriguen a la gente. Hay que pensar en que no es lo mismo un gran desarrollo con super presas y grandes charcos a tener unos sistemas de producción a filo de agua que son mucho más racionales. Pero que esto no se traduzca, por supuesto, en un sistema de explotación del patrimonio hídrico en beneficio de unas empresas, sino que esto les llegue a la gente, a la región. Bueno, también sabemos que los graves problemas que tiene la región, además de un desarrollo agroindustrial muy fuerte por cuestiones forestales en la zona de Pensilvania. Estos sistemas forestales han castigado también los sistemas altoandinos, de bosques altoandinos, y por supuesto han castigado la fauna tan fabulosa que tiene el territorio. Hay que decirle sí, por supuesto, al desarrollo agroforestal, pero sin castigar las rondas hídricas, los ecosistemas y menos las áreas protegidas, sobre todo pensando en los abastos de agua, las cuencas abastecedoras para las comunidades rurales, que sean sistemas naturales, pero donde la gente también tenga la posibilidad del agriturismo, que no va a ser ninguna posibilidad en un territorio que esté industrialmente cubierto de especies para explotación maderera, que es el caso de Pensilvania. Bueno, entonces tenemos que hay problemas de conectividad vial, porque la vía que llega de Manizales al Alto Oriente baja por Petaqueros. Y esa vía, pues, es una vía altamente inestable, porque está justamente en donde más se intensifica el carácter montañoso o quebrado del territorio y donde es menos ondulado. Por eso, bajando hacia frente, podemos una zona más ondulada del territorio y también con una gran cantidad de veredas que se van a beneficiar, lo que no ocurre por Petaqueros. Entonces, nosotros la integración que vamos a hacer con Escolima es por la frontera entre Marquetal y Manzanares, por la vereda
más productora de aguacate que tiene el norte del Tolima, que es por la región de la Marina, que justamente da en la frontera de estos dos municipios, y ahí hay vías, una vía departamental del Tolima que baja al Molinón, pero también por el lado de Caldas caemos a la vía que integra a Manzanares con Marquetalia y que sube derecho a Pensilvania. Bueno, entonces, los problemas que tenemos ya con el cambio climático, por fortuna en este territorio, el incremento de las lluvias para el año 2040, 2070 y 2100 están estimados más o menos en un 3, en un 7 y en un 10%. Y en el peor de los casos, en un 5, en un 10 y en un 15% en el escenario más desfavorable. Eso significa que siendo la región más lluviosa, no es del departamento, no es la que más incremento de lluvia va a tener, porque los mayores incrementos de Colombia se dan entre Manizales y Villa María y Aranzazu y Salamina, donde vamos a tener en lluvias un 20, un 30 y un 40% en el escenario más desfavorable para el año 2040 y 2070. Y estoy diciendo que ya el más desfavorable es el 5, el 10 y el 15%, pero podría ser el 3, el 7 y el 10% nomás. Pero eso también se va a traducir, por supuesto, en problemas de inestabilidad de laderas, pero no en problemas de sequías. No hay amenaza de sequías. Sí, y en materia de temperatura vamos a tener unos incrementos de 10, de 5, 10 y 15 grados a lo sumo en esa región del Alto Oriente, tendiendo a ser más la mitad de lo que acabo de señalar en la zona cordillerana de Marulanda, por ejemplo. Entonces vamos a tener algo de enfermedades fitosanitarias por incremento de la humedad y el incremento de la temperatura simultáneamente. Entonces, tenemos que fortalecer, además del aviturismo, la producción artesanal de cafés con denominación de origen, también las artesanías que tengan que ver con la madera, que tengan que ver con la lana, porque la lana, en el caso de Marulanda, es un referente cultural del territorio, y podemos también trabajar con otros productos que están en segundo orden, como la caña panelera, y también en la parte láctea, porque hay actividades agropecuarias, aunque el asunto de los suelos bien inclinados para ganado no es muy conveniente. Eso sería lo que yo podría aportar, apreciado James, en materia de este territorio, en donde lo que podría reclamar en áreas protegidas es la integración del páramo entre el Parque de los Nevados y el páramo de Sonsón, para incorporar el páramo de Peo y el páramo de Marulanda y resolver entonces el problema de la seguridad hídrica, que se va a ver comprometida, pero esa seguridad hídrica no afecta tanto al Alto Oriente ni al Bajo Oriente, sino más bien los municipios del norte de Caldas e incluso del occidente, del Alto Occidente de Caldas. Está diciendo. Pero pasemos a esta, yo le explico enseguida. En la anterior diapositiva, que se habla sobre el perfil socioambiental de un territorio, pues se reconocen las diversas actividades antrópicas que se hacen en los ecosistemas del territorio y que pueden desencadenar en desequilibrios ambientales o ecológicos que necesariamente hoy en día hay que atender, y no solamente atender, sino restaurar. Como estamos diciendo que vamos a hacer como una prospección acerca de las problemáticas en el Alto Oriente, y después de identificar las problemáticas del Alto Oriente, alternativas y propuestas, como bien lo terminó el compañero Gonzalo, hay que ubicar en este territorio, que es precisamente de mucha ladera, ¿cierto?, de pendientes muy fuertes, de relieves quebrados,
tenemos que identificar esa situación precisamente para hacer unas actividades antrópicas que no desequilibren, ¿cierto?, estos ecosistemas. Pero la realidad es que se ha notado un proceso de deforestación de las cuencas y de los ecosistemas que llevan también a la contaminación del agua, del aire y del suelo. Se ha reconocido también una presencia importante de minería, fundamentalmente entre oro, manganeso, es decir, el extractivismo minero y energético que se ha venido dando porque esta subregión del departamento es muy rica en aguas, pero esa utilización de las aguas también debe ser muy analizada y debe ser muy argumentada, digámoslo, su utilización. Fuera del extractivismo energético, sabemos pues que hay una presencia de monocultivos, tanto de forestales como, tanto del café como del aguacate hoy en día, agroindustrias que tienen que pensar en el cumplimiento de la ley, que tienen que pensar en que no es solamente el extractivismo, sino que también la forma como nos relacionamos con la naturaleza, la forma como el suelo se trata con respecto a un monocultivo, la forma como queda un suelo después de la utilización de plaguicidas por tanto tiempo, en unos suelos con altas pendientes y con altas laderas. Esto exige que realmente se tengan y se construyan unas políticas públicas, unos planes, unos programas, unos proyectos, unos presupuestos para la restauración, la protección y el cuidado de estos territorios caldenses tan importantes, como lo decía el compañero Gonzalo, tan importantes en biodiversidad, en agua y en atributos territoriales, que posteriormente mencionaremos algo. Todo lo anterior y con el cambio climático, como también lo mencionaba el doctor Gonzalo, sabemos que el cambio climático es una, no solamente variación en la temperatura, sino en el clima también, en la precipitación fluvial de estos ecosistemas, en donde se presenta, digámoslo, como pronóstico el aumento de la temperatura, pero también el aumento llamadas precipitaciones fluviales o lluvias, o también se dice que pueden afectar algunas sequías. Ya se ha comentado por el compañero Gonzalo que esta región alta en calidad de aguas, dígase que no tiene un problema de sequía a bordo, pero el tratamiento que se le da a los suelos de estos ecosistemas es muy importante tenerlo en cuenta, porque las cuencas altas de estos ríos que nacen y circulan en estos territorios, como el Guarinó, como la Miel, como el Tenerife, ¿cierto?, y otros ríos que son muy importantes y que tienen grandes aguas, pues es necesario tener en cuenta precisamente la calidad de las intervenciones que se van a hacer en estos territorios. Como lo decimos, todo lo anterior con el cambio climático a bordo, que está afectando los ecosistemas estratégicos del Alto Oriente y que pueden incidir en aspectos como, ya lo decíamos anteriormente, deslizamientos, inundaciones, represamientos de fuentes hídricas. Es un dato pues, que registré en estas consultas para estos espacios,
En el año 2022 se presentaron 445 eventos registrados y relacionados con lluvias que afectaron a 10.652 personas, de las cuales 295 fueron en el municipio de Marquetalia, precisamente entre la vía Manzanares y Marquetalia. Si el doctor Gonzalo tiene algo para adicionar, vamos entonces comentar. Bueno, es bueno señalar que así como hablamos de buscar la conectividad biológica para avanzar desde el Parque de los Nevados hasta las tenebrosas selvas de Sonsón. Observe el nombre que estoy utilizando, era que esa zona de Sonsón se habla de las tenebrosas selvas de Sonsón, razón por la cual Antioquia le concedió a Caldas ese territorio, donde van a fundar después a Pensilvania. Es una cosa bien importante. Nosotros podemos garantizar esa conectividad biológica, pero necesitamos que haya una articulación muy fuerte entre las autoridades ambientales de Tolima, Caldas y Antioquia, porque el río Guarinó es una cuenca compartida. Y lo que hagamos nosotros en el Guarinó, que tiene en sus cabeceras el Parque de los Nevados, por supuesto. Yo sé que el Parque de los Nevados, pues no, las CAR no entran, sino que es la oficina de parques de parques nacionales. Tienen las CAR que hablar con parques nacionales para que parques nacionales adopte una medida a través del Ministerio del Medio Ambiente, porque las CAR son los delegados del Ministerio del Medio Ambiente en los territorios, en los departamentos. Entonces, parques nacionales, ellos no pueden decir que es que yo sé que no mantienen plata, pero tienen que buscar un presupuesto a través de la nación para que incorporemos el páramo de Sonsón con el páramo del Ruiz y nosotros tener la conectividad biológica en lo alto de la cordillera. Ya se hizo la estrella fluvial de Caldas, en donde se incorporaron más de 20.000 hectáreas, de las cuales la mayor proporción la puso Marulanda, que es un municipio del alto oriente caldense. El municipio de Marulanda ha hecho ese esfuerzo, pero también en Marulanda, La Dorada en su momento adquirió predios en la cabecera del río Guarinó, porque es que el río Guarinó, que nace en esta parte, también corte al municipio de La Dorada. No podemos olvidar que los servicios ambientales que se generan en la alta cordillera, y hablando aquí, entonces en las zonas frías de este territorio, cuyos terrenos más bajos están a 1.800 metros y los más altos están ya por encima de los 3.000 metros prácticamente, que es una zona de páramo, benefician también a La Dorada, que es la segunda ciudad de población del departamento de Caldas, aunque el Producto Interno Bruto de La Dorada no es el segundo, que debería serlo, sino que es Chinchiná. Necesitamos entonces apalancar para todo el oriente caldense unas estrategias de verdadero desarrollo, pero sin los enclaves económicos que estamos diciendo. Y aquí el agua es una contrapartida, pero también puede ser una amenaza, porque si vamos a utilizar el agua de la forma como lo estamos haciendo en Orcasia, ese no es el ideal para el desplazamiento del cambio. Dice pues entonces que hay una degradación de ecosistemas estratégicos y la pérdida de regulación hídrica en las cuencas altas de los grandes ríos de esta subregión. Esto lo hemos identificado en las diferentes zonas o las diferentes subregiones que hemos comentado en la escuela. Y es en Centro Sur hay un problema muy fuerte en la cuenca alta del río Chinchiná. Pero miren qué diferencia. Nosotros estamos hablando del Alto Oriente, que son menos de 60.000 habitantes, 50.000, 60.000 habitantes.
Y cuando hablamos del centro-sur, aquí tenemos prácticamente 550.000 habitantes, que es el área metropolitana. O sea, 11 veces la población que hay en el territorio. Entonces, aquí el asunto es que en términos de Producto Interno Bruto, con la riqueza que tiene este territorio, debería tener con tan pocos habitantes, pues, con tanta riqueza, un Producto Interno Bruto que fuera 4 o 5 veces de Manizales como mínimo. Pero no, estamos diciendo que tenemos municipios los más pobres de Caldas, además de Marmato, que son 4 más pobres. Hay otros 3 que están en el oriente, que son Samaná, Victorino, Casla. Eso es muy triste. Por supuesto que el municipio líder en este territorio, yo diría que es Pensilvania, otro dirán que Manzanares, pero aquí lo importante es que Manzanares es una ciudad cordial, la cordialidad de la gente es un distintivo, mientras que cuando estamos hablando de Marquetalia, estamos hablando de la ciudad del sol caldense, ¿cierto? Que por allá entra el sol al departamento de Caldas. Entonces hay atributos que califican a estos municipios desde la perspectiva ambiental, pero curiosamente en el caso de Manzanares hablamos de la cordialidad. Eso es una cosa preciosa. En el caso de Pensilvania, pues hablamos más bien del atributo urbano, pero la gente de Pensilvania es una gente profundamente educada. Cuando yo voy a Pensilvania, es interesante ver a los niños de las escuelas con un aseo impecable, con unos niveles de cordialidad y afabilidad y educación que sobresalen. No los ve uno aquí en Manizales. Entonces es una comunidad prácticamente desde los niveles de infancia muy educada, y eso lo percibe uno en este municipio de Pensilvania. Pero es prácticamente la cordialidad, la afabilidad y la educación de la gente lo que hace la diferencia de esta región con otras de Colombia, yo diría. Bien, entonces, la degradación de estos ecosistemas se ha identificado que tiene que ver con el cambio de la cobertura boscosa en las cuencas altas de los grandes ríos, el cambio de la cobertura boscosa por pastizales y por pastos o zonas de potrero que, digamos, están agravando la situación en estos territorios o en estas zonas altas de estas cuencas. La expansión de la frontera agrícola y ganadera, tal indiscriminada de bosques, de niebla, presencia de monocultivo y ganadería extensiva, reducción de la cobertura boscosa, que afecta la capacidad de los suelos para retener el agua, alterando el ciclo hidrogeológico. Por eso se dice que en la cuenca alta del río Chinchiná hay una falta ya de regulación hídrica de un 56%, que es un porcentaje que tenemos pues que reconocer y que trabajar al respecto. Lo de minería ilegal en zonas específicas de esta subregión, la extracción ilícita de minerales ha dejado pasivos ambientales graves, contaminando fuentes hídricas con metales pesados y sedimentos, que generalmente pues el tratamiento acerca del oro, del manganeso, vulnerabilidad ante el cambio climático, en la zona recuerdo en la zona de Samaná, en Berlín, que hay un aprovechamiento de uranio, y esto es muy poco conocido, ¿cierto? Resulta de que allí, en Berlín, Samaná, hay un aprovechamiento de un mineral de uranio que también es necesario, digámoslo, tener las precauciones necesarias, el ambiente, digámoslo, frente a la radioactividad. Es decir, hay una cantidad de cosas que para hacer uso de
de estos materiales, en este caso, por ejemplo, del uranio que es radioactivo, se deben tener unas precauciones máximas y me parece que esto hay que tenerlo muy en cuenta. Vulnerabilidad ante el cambio climático. Por la ladera oriental de la cordillera central se presenta alta precipitación pluvial. Los pronósticos dicen que la precipitación pluvial del 15 al 20% al 2050, lo cual agrava la situación de posibles deslizamientos, pues va a decir, por la calidad de los suelos en altas pendientes o en altas laderas. Represamiento y contaminación de las fuentes hídricas. La deforestación incrementa el riesgo de la amenaza hidrogeológica, claro, quedando prácticamente el suelo sin oportunidad de retener el agua, se compromete, digamos, esta amenaza hidrogeológica y además la biodiversidad local y la sostenibilidad de las comunidades asentadas en estos territorios. La contaminación con mercurio y la destrucción de bosques primarios son preocupaciones también que afectan el Alto Oriente del departamento. Las actividades extractivo-energéticas que se han dado en el Alto Oriente caldense, datos como la pequeña central hidroeléctrica del Edén en Bolivia, Pensilvania, y Miel 1 han ocasionado efectos sobre las fuentes hídricas y afectación de ecosistemas con desplazamiento de los campesinos de sus tierras. En el oriente de Caldas hay un movimiento campesino, que es el movimiento ambiental campesino del oriente, con el cual hemos identificado una serie de problemáticas al respecto del desplazamiento de estos campesinos. 3.2. El manejo inadecuado de aguas residuales y de residuos en estos municipios del Alto Oriente y el cambio climático a bordo está afectando a las comunidades biológicas y humanas, alterando el equilibrio de ecosistemas que pueden o generan impactos en la salud urbana y rural, aspectos como la gastroenteritis, aspectos como la misma malaria, aspectos como enfermedades digestivas o enfermedades de tipo estomacales, por el mal uso precisamente de los residuos y de aguas, pues, digamos, los residuales. También en unas lecturas que se hicieron al respecto sobre un trabajo en jóvenes de los dos municipios, de Marquetalia y de Manzanares, se evidencia que el principal problema para los muchachos de estas poblaciones es la contaminación. La contaminación, vuelvo a decir, que puede ser por aguas residuales, que puede ser también por plaguicidas en el suelo, pero también pueden ser por el mal uso, digámoslo, de residuos en los municipios donde se hizo esta investigación. Efectos en el patrimonio hídrico por cambio de las coberturas boscosas, ya se ha comentado, que lleva a la falta de regulación hídrica en la parte alta de las cuencas, aumentando la posibilidad de fenómenos naturales como deslizamientos, remoción de masas, vendavales, etc. En Marquetalia creo que se ha presentado también estos fenómenos naturales de remoción en masa que afectan el hábitat humano, infraestructura urbana y rural, es decir, vías, viviendas y suelos. Bueno, yo creo que podría añadir una cosita, sabiendo que los municipios más viejos de este territorio son de 1863, 1866, hablo de Pensilvania y de Manzanares. Son hijos de la colonización antioqueña, y a pesar de haber estado en ese periodo de 1800, finales de 1800, las últimas 2 décadas,
Pues la consolidación del territorio solo se da a principios del siglo XX. Pero aquí lo curioso es que a principios del siglo XX los proyectos importantes de Caldas que miran hacia el oriente tienen que ver con el cable aéreo que se inauguró en 1922 y que pasa por el Tolima. Y la vía del Magdalena, que es del año de 1939, que también pasa por el norte del Tolima. Entonces, yo quiero negar que hay una deuda histórica con este territorio en materia de infraestructura. Pero he dicho que se consolidó en el siglo XX es por el esfuerzo de arrieros y de colonos que llegaron a este territorio. Pero no que sea justamente la vocación de Caldas haber buscado esto. Entonces me parece que Caldas tenemos una deuda histórica, así como Colombia la tiene con el Chocó, Caldas la tiene con este territorio del oriente caldense. Y resulta que el territorio del oriente caldense es la primera despensa hidroenergética del departamento. No podemos olvidar eso. Pero también hay otra cosa, que el oriente caldense, pues ya no es el Alto Oriente, pero sí la región de la Dorada, en la Dorada, el día que nos dé por impulsar la hidrovía en Magdalena, llevándola hasta Huila, podríamos duplicar, no el PIB de Caldas, sino el Producto Interno Bruto del eje cafetero, que es un poco más del 4% del país. La navegación llegando hasta Huila para incorporar las 350.000 hectáreas del fértil valle del Alto Magdalena, sumado a que se recupere la función portuaria de Honda, Girardot, Ambalema y Neiva, esas dos cosas es lo que explican un crecimiento que podría llegar a ser del 5% en el PIB de Caldas y generar más de 500.000, o en Colombia, por el PIB de Colombia, y a generar más de 500.000 empleos en el país. Entonces, nosotros tenemos que empezar a ver el oriente caldense de una forma muy distinta. Y yo hago hincapié en este momento, la conectividad, que es el problema más delicado de ellos, pasa porque desarrollemos un corredor vial que empiece en el Líbano y pasando por Pensilvania, por Frederick, Pensilvania, llegue hasta Antioquia, a Sonsón, llega hasta Sonsón, Antioquia. Mire lo que puede significar integrar el corredor Tolima, Antioquia, Caldas. Sí, claro. Y articulando la región más productiva de los suelos de altura media, porque estamos hablando de un corredor prácticamente a 1.800, 2.200 metros de altura sobre el nivel del mar del corredor. Bien, doctor Gonzalo. Sobre alternativas y propuestas, además de las que ha presentado el doctor Gonzalo en materia vial y en materia también de tratamiento con la naturaleza, es necesario que debemos reconocer a la naturaleza como un sujeto de derecho desde el enfoque biocéntrico. Si seguimos en esta escala, digámoslo así, de explotación de la naturaleza sin control, la naturaleza no los va a cobrar posteriormente. Dice entonces que el enfoque biocéntrico articula todo a partir de la vida. La vida es como el centro de todo. Como agua y vida es lo mismo, estos territorios, ecosistemas estratégicos deben ser conservados, protegidos, restaurados en tiempos del cambio climático y sus consecuencias. Decíamos ahora que también en esta zona, en este subregión, hay unas áreas protegidas muy importantes. El Popal, La Linda, Cerro de Guadalupe y el nuevo distrito de manejo integrado que surgió hace prácticamente como 2 meses, ¿cierto? Y que tiene una extensión de unos 20.000 hectáreas, haciendo crecer el porcentaje de áreas protegidas en Caldas de un 4,3
a un 8.5%, que nosotros destacamos como importante, pero que no es suficiente todavía. Debemos de aumentar el porcentaje de áreas protegidas en el departamento de Caldas para inclusive ser algo cercanos al porcentaje de áreas protegidas en el departamento de Risaralda y en el departamento del Quindío. Es decir, todavía estamos en deuda precisamente sobre áreas protegidas en nuestro departamento. 2. Un monitoreo periódico de las cuencas hidrográficas. Dado pues la situación que se está presentando de la falta de regulación hídrica en las cuencas altas de los ríos del departamento, hay que aprovechar las estaciones meteorológicas que hay ubicadas para identificar el estado de la cuenca y las acciones a realizar con el fin de lograr el equilibrio de estos ecosistemas. Es decir, aprovechar, ¿cierto?, la tecnología que hay precisamente para avanzar en procesos de mejora y restauración. 3. Crear un nuevo modelo de armonización y ocupación del suelo ante el uso conflictivo y extractivista que presiona la estructura ecológica municipal, los determinantes ambientales y con el cambio climático ahora. Creo que este también es un proceso muy importante que lo resumimos en el 5º numeral que dice de la planificación municipal debe ser participativa y esta debe construirse con el conocimiento del territorio, garantizando el cumplimiento de la Constitución y de la ley. Esto permitirá la participación ciudadana, que es uno de los objetivos también que queremos nosotros desde la red de iniciativas o desde la red de medidas ambientales de Caldas, es que la participación de la ciudadanía tenga argumentos, tenga sentido, porque la participación necesariamente tiene que ser con conocimiento al respecto. Y el agua, la biodiversidad y los atributos naturales y culturales del Alto Oriente son potencialidades que se deben aprovechar en armonía con los ecosistemas de esos territorios. Entonces, presentamos como propuesta el ecoturismo, la despensa o distrito biocultural agrodiverso, la producción de alimentos en esta zona del departamento, una investigación acerca de la importancia de la biodiversidad y la gastronomía local, entre otros, que son alternativas y propuestas que hemos venido argumentando desde la red de veedurías ambientales del departamento. Damos entonces el tiempo de preguntas, de participación de los asistentes. ¿Hay alguna pregunta? Sí, cuéntame. Hay preguntas. Bueno, entonces yo creo que finalmente llamamos la atención que Caldas tiene que respetar profundamente estos municipios. Es que incluso el más joven de todos, que es Marquetalia, es de 1903 y el departamento de Caldas es de 1905. Y los más antiguos ya los mencioné, Pensilvania y Manzanares, porque si hablamos nosotros de Marulanda, estamos hablando de 1870 a 1897. O sea, antes de la creación del departamento de Caldas. Creo que no ha habido ninguna pregunta. Agradecimientos a todos los asistentes el día de hoy. También a los profesores, al profesor Gonzalo Luca, al profesor Ames. Y también tener en cuenta la importancia de estos encuentros en la visibilización del estado de nuestras regiones y subregiones, poder encontrar alternativas y propuestas para estos factores negativos y tener presente la generación de conciencia social y ambiental en el cuidado de nuestro territorio. Muchísimas gracias a todos. Permíteme, por último, convocar a la 7ª sesión de la escuela
que es en junio 22, el norte de Caldas. Y en julio 13 también analizaríamos la situación de las aguacateras y la ruta del paisaje cultural cafetero. Entonces, una invitación a que sigamos construyendo esta iniciativa pedagógica, educativa, cultural, ambiental, con los diversos municipios, con los diversos compañeros de las veedurías, de las organizaciones sociales, ambientales del departamento, para ojalá hacer lo que debemos hacer, y es intervención, restauración con argumentos que necesariamente se deben hacer en los distintos ecosistemas del territorio caldense. Muchas gracias a todos y todas.